Bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morelos. Yo, Isabel Díaz Monsalve, y junto con todo el equipo de EWTN estamos trabajando para llegar a sus hogares con la información de la Iglesia y el mundo. Y estos son los titulares. Niños venezolanos sufren abandono de padres a falta de recursos para mantenerlos. Obispos de Estados Unidos destinan $1.4 millones para la Iglesia en África. Ante los recientes ataques a la Iglesia en Nicaragua, diversos obispos en España y Colombia pidieron oraciones por la paz en este país centroamericano. Tras la muerte de 2 estudiantes al interior de la Iglesia de la Divina Misericordia en Nicaragua, el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona en España, envió un comunicado en el cual manifestó rezar por el pueblo nicaragüense y se sumó al llamado por el diálogo y la concordia. Además, el purpurado pidió oraciones por los 2 jóvenes difuntos y por todas las víctimas mortales de este conflicto. En su comunicado, el arzobispo de Barcelona recordó también un fragmento del mensaje pastoral de los obispos nicaragüenses, en el cual destacan que son condenables jurídica y moralmente los ataques perpetrados por la Policía Nacional y grupos paramilitares progubernamentales contra el pueblo que se manifiesta cívicamente. Asimismo, el cardenal Omeya condenó todo acto de profanación sacrílega contra la Iglesia, ya sea en sus consagrados o en sus templos. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Colombia también emitió un comunicado en el que aseguró su cercanía espiritual y solidaridad con la Iglesia en Nicaragua. En su mensaje, el episcopado colombiano lamentó las dolorosas noticias de agresiones y actos violentos desatados en los últimos días y que ya han cobrado la vida de numerosas personas. Como se sabe, hasta el momento, las fuertes represiones a manos de policías y grupos paramilitares afines al gobierno del presidente Daniel Ortega vienen dejando cerca de 300 personas fallecidas en los últimos 3 meses. La Conferencia Episcopal Colombiana hizo además un llamado a la comunidad internacional para que dirija su mirada a la situación que atraviesa Nicaragua y ofrezca ayudas válidas para superar la inestabilidad social, de modo que se puedan encaminar los esfuerzos de todos hacia la consecución de la paz. Voces razonables piden un llamado al diálogo, a la concertación, a un entendimiento, lo cual se hace difícil cuando la Iglesia, que justamente se presta y se propone para este tipo de mediación, sea ella misma atacada por gente simpatizante del gobierno. Sí, Eddie, ya son cientos de muertos los que llevan esas disputas en Nicaragua, así que es necesario que se escuche la voz de la Iglesia, la voz del nuncio que está pidiendo una tregua para que pare este sufrimiento y para que puedan llegar a una resolución, para que puedan llegar a la paz. La gente está sufriendo y esto tiene que acabar. Creo que todos tenemos que comprometernos con Nicaragua, con las oraciones por este país. Por otro lado, las autoridades de la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, han empezado a registrar casos de bebés venezolanos abandonados por sus padres debido a la falta de recursos para mantenerlos. Una triste realidad que veremos a continuación. Cada vez más, los niños de Venezuela caen víctimas del abuso, la desnutrición y el abandono, producto de que miles de padres huyen en condiciones precarias y sin sustento económico por la crisis en su país. El destino más habitual para los migrantes venezolanos es la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, donde las autoridades han empezado a registrar casos de bebés abandonados por sus padres debido a la falta de recursos para alimentarlos. Como es el caso de esta recién nacida, la bebé fue dejada junto a un automóvil por una mujer, presuntamente su madre, que solo colocó una nota con el nombre y la edad de la niña. Simplemente con esa frialdad, si se puede decir, simplemente abandonándola diciendo que no tenía los recursos para mantenerla. La bebé de nombre Ángela fue hallada por otra mujer y su hijo, quienes oyeron el llanto de la pequeña antes de que el conductor encendiera el motor del carro. El triste panorama de los venezolanos recién llegados a Colombia revela que los niños duermen en las calles, pasan hambre, padecen infecciones no tratadas y algunas veces son capturados por la trata de personas.
La policía en Cúcuta suele entregar 1 o 2 pequeños por día a la Agencia de Bienestar Infantil de la Nación, donde luego los colocan en hogares de acogida. En la Casa de Paso Divina Providencia de Cúcuta, algunas madres incluso han intentado regalar a sus hijos, así lo afirma Rosalba Navarro, una fiel de la arquidiócesis. Las mamitas me han dicho, ayúdeme a tener al menos los hijos mayores. Continuando con ese terrible drama en Cúcuta, les presentamos la historia de un niño venezolano que sufre las consecuencias de la falta de recursos en su familia. A una cuadra de la Casa de Paso Divina Providencia, en Cúcuta, Colombia, vive Daniel Villegas, de 5 años, junto a sus hermanos. Su padre contrabandea cerveza de raíz al otro lado de la frontera para mantener a su familia, dándole apenas lo suficiente para comprar comida. Mientras tanto, el pequeño Daniel duerme en un colchón sucio que le causa dolor en la espalda. Me molesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me duele mucho esto. Cúcuta es una ciudad con una de las tasas más altas de desempleo en Colombia. Frecuentemente, el lugar es asolado por la violencia relacionada a las drogas. En este panorama, las familias venezolanas tienen que luchar por vivir en habitaciones sin camas, pagando $17 a la semana. Desde el año 2013, Cáritas estima que 4 millones de venezolanos han dejado el país en condiciones justamente muy precarias y en condiciones en las cuales vemos rostros, son niños, son vidas humanas en su momento más, delicado, que están expuestos a este tipo de precariedad, una precariedad creada por el gobierno de Nicolás Maduro. Así es, son muy tristes las imágenes que vemos. No podemos juzgar la actitud de los padres, solo tenemos que actuar, ayudar. Sabemos que la iglesia de Cúcuta, concretamente el obispo de Cúcuta, que lo hemos entrevistado aquí en el programa, ayuda desde lo que puede, con lo que tiene, para calmar un poco el hambre, la dificultad que vive la gente que llega a esa frontera de Colombia con Venezuela. Pero lo que tenemos que hacer es un llamado a que se acabe con este sufrimiento, a que estos regímenes totalitarios no vuelvan a existir, que se acabe para que los niños y las familias puedan vivir tranquilos y en paz con lo que necesitan. Cambiamos el tono de la información y les contamos que los obispos de Estados Unidos han destinado $1.4 millones para apoyar a las diócesis y proyectos pastorales en todo el continente africano. El subcomité de la Iglesia en África de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos aprobó un total de $1.4 millones en fondos para ayudar a las diócesis y proyectos pastorales en todo el continente africano. En un comunicado publicado recientemente, la Conferencia Episcopal estadounidense indicó que los proyectos que recibirán apoyo tendrán incluidos a los países de Lesoto, Ghana y Ruanda. Para empezar, en Lesoto, la subvención ayudará a la reconocida emisora católica Radio María a instalar 3 nuevas estaciones de transmisión, lo que permitirá que sus programas educativos lleguen a toda la población. Por su parte, en Ghana, la Oficina de Protección Infantil de la Diócesis de Wa buscará crear una nueva cultura para el cuidado de los niños. Además, tal como lo afirman los obispos estadounidenses, este subsidio ayudará a dicha diócesis a organizar cursos de capacitación para los equipos diocesanos, mientras que los talleres crearán sensibilidad sobre la protección de niños y adultos vulnerables, promoviendo la creación de entornos seguros para los más pequeños. Asimismo, en Ruanda, la subvención económica permitirá traducir los materiales de prevención de conflictos al idioma local, para utilizarlos en las escuelas cristianas de todo el país. Por último, las áreas adicionales de financiación incluyen la evangelización, formación religiosa y de seminaristas y capacitación de líderes laicos. Ahora nos enlazamos con Álvaro de Juana, quien nos tiene una información muy poco conocida de los museos vaticanos. Adelante, Álvaro. Si os preguntase qué es lo más representativo de Roma y del Vaticano, seguramente me responderíais que la Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, el Castillo de San Angelo, por ejemplo, que tenemos aquí detrás, o los museos vaticanos. Pero lo que no sé si conocíais es que los museos de la Santa Sede tiene su propio guardián de las llaves, una persona que cada mañana a las 5:30 se dedica a abrir
300 puertas de los museos para que todo esté preparado para la llegada de los turistas. ¿Me acompañáis a hacer esta pequeña visita? Se llama Gianni Crea y lleva muchos años trabajando como guardián de las llaves de los museos vaticanos. Es el clavijero. Su trabajo consiste cada día en atravesar las oscuras y tranquilas salas del Vaticano a las 5:30 de la mañana y abrir las más de 300 puertas que encierran algunas de las obras de arte más importantes del mundo. Pero no trabaja solo, porque Gianni supervisa a otras 9 personas que le ayudan y es responsable de administrar 2.797 llaves. La más importante de todas es la que abre las imponentes puertas de la Capilla Sixtina. Se guarda en un sobre blanco que a su vez está protegido en una caja fuerte cuya clave secreta solo conoce él. En declaraciones a EWTN Noticias, el clavijero afirmó que este trabajo es un privilegio único y extraordinario. En los museos vaticanos, que cada día reciben a unos 25.000 visitantes y al año 6 millones, cada puerta tiene su propia llave. Algunas de ellas son realmente impresionantes, como la correspondiente a la asignada al número 401, que data del año 1700, la más antigua del llavero de Gianni Crea. El clavijero y sus compañeros recorren unos 8 kilómetros durante su recorrido en los museos mientras abren todas las puertas para tener todo preparado para la llegada de los turistas a las 9 de la mañana. Los museos del Vaticano son tan fascinantes y tan hermosos que en cada esquina uno descubre algo. Cada rincón tiene su propia peculiaridad, explicó también Gianni. El clavijero termina su jornada diaria en la original Escala de Bramante o Escalera de Bramante, construida en 1505 y considerada uno de los lugares más hermosos de los museos del Vaticano. Y con esta joya arquitectónica aquí detrás, desde Roma para EWTN Noticias, Álvaro de Juana. Las vacaciones del Papa le están dando a Álvaro la posibilidad de poder enfocar algunos de estos rincones y lugares menos conocidos del Vaticano con esas simpáticas anécdotas, esta realidad cotidiana que se vive en la sede de Roma. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, en Argentina, médicos defienden la vida frente a Casa de Gobierno. Fundación Pontificia ayuda a la iglesia necesitada e impulsa nuevos proyectos para la supervivencia del cristianismo en Siria. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. En Argentina, médicos y profesionales de la salud manifestaron frente a la Casa de Gobierno de Argentina su desaprobación hacia el proyecto de ley que permitiría el aborto legal en el país. En un evento denominado Chaquetazo, médicos y profesionales de la salud se manifestaron con sus delantales blancos frente a la Casa de Gobierno de Argentina para mostrar una vez más su rechazo al proyecto de ley del aborto aprobado por la Cámara de Diputados y que viene siendo tratado desde el 3 de julio en el Senado. El documento antivida propone un registro nacional para médicos objetores y prohibiría la objeción de conciencia institucional, obligando a los establecimientos de salud a realizar abortos si se exige como atención médica inmediata. Dado el amplio rechazo de los profesionales de la salud y también de estudiantes de medicina, cientos de ellos llegaron hasta la Plaza de Mayo para colgar sus delantales blancos y pedir al presidente de Argentina, Mauricio Macri, que dé pie atrás al proyecto del aborto, que, como se recuerda, permitiría esta práctica hasta la semana 14 de gestación y hasta los 9 meses de embarazo, bajo las causales de violación, riesgo de vida y salud de la madre e inviabilidad fetal. Durante la protesta, los manifestantes también formaron la sigla MXV, que significa Médicos por la Vida, mostrando su compromiso que tienen con la defensa de la madre y del niño por nacer. Por último, los participantes recitaron a una sola voz el juramento hipocrático, que reconoce el respeto por la vida humana desde el momento de la concepción. Como estas manifestaciones, otros profesionales, hospitales y universidades en distintas provincias del país también han alzado su voz para proteger la vida. Ahora nos encontramos enlazados vía Skype con Matías Bayer, quien es productor y director de teatro y cine argentino, que hoy nos hablará sobre su obra teatral llamada Inocente, en la que se promueve la defensa de la vida. Matías, bienvenido a EWTN Noticias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Matías, ¿qué te motivó a hacer la obra de teatro Inocente? Y cuéntanos un poco de qué se trata.
Bueno, yo por experiencias personales, también porque tengo a mi hermana médica, se dedica a lo que es pediatría, control sano de los seres, digamos, de recién nacidos hasta los 7 años, creo. Siempre, digamos, el tema Provida fue algo importante para mí, ¿no? Y como también soy productor y director de teatro y de cine, me pareció importante tratar este tema a través de una obra de teatro. Pero bueno, había que salir a investigar, había que salir a trabajar el tema, porque me parece que sobre estos puntos o temas que son tan candentes, ¿no? Y tan importantes para la sociedad, me parece que lo primero que hay que hacer es investigar, ¿no? Hacer un trabajo de campo y como para no hablar, como decimos acá en Argentina, por boca de jarro, ¿no? Por boca ancha, sino que tener fundamentos y hacer productos que realmente a la gente los motive y los invite también a investigar y les dé herramientas también, ¿no? para defender la vida. Matías, y tú que justamente trabajas con obras de teatro y producciones Provida, cuéntanos cuál es tu opinión sobre el debate del aborto que se votará próximamente en el Senado. Bueno, yo trabajo en una fundación argentina, una comunidad que se llama Más Vida. Yo estoy más con el área de artística, ¿no? Más que y también la comunicativa. Mi opinión, obviamente yo soy Provida. Me parece, o sea, yo soy de las personas que creo que es un tema que ni siquiera tendría que estar en debate, ¿no? Pero bueno, está en debate. La realidad es que no podemos hacer caso omiso a eso, ¿no? Y que bien, si bien para nosotros fue una gran decepción, porque trabajamos mucho también desde la Fundación, reuniéndonos con diputados, haciendo campañas, bueno, ni hablar las marchas que se hicieron y demostrándole, digamos, al cuerpo político argentino, decirle, mirá, hay una mayoría que está en contra de esto que se quiere imponer. Y sin embargo, bueno, fue muy ajustada la votación, pero se perdió en diputados, pero tenemos muchísima esperanza en senadores. Matías, y finalmente, la gente que tiene esas ganas de hacer arte bueno, arte que promueva valores, ¿dónde puede unirse a ustedes? ¿Dónde los puede encontrar? Bueno, pueden seguirnos en la compañía Agustín, también Más Vida, la página es www.masvida.org. Y también nos pueden seguir a través del Facebook de Más Vida, donde no solo mostramos las actividades artísticas que hacemos, sino también todas las actividades que hace la comunidad Provida acá en Argentina, que el Facebook es muy fácil, es Más Vida Oficial. Y bueno, también ahí está todo conectado con Instagram, que también estamos haciendo un trabajo de comunicación bastante exhaustivo. Muchas gracias, Matías, por estar con nosotros y seguiremos en oración por Argentina para que se defienda la vida con coraje y con valentía. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad. Y sí, unámonos en Dios y en la vida que nos regala, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias, Matías. El arte, el teatro es una expresión de cultura que crea cultura, que permite sensibilizar y desarrollar justamente valores en una dirección o en otra. Es por eso tan importante que los que tenemos valores cristianos y tenemos dones artísticos los empleemos para fomentar una cultura más humana y más acogedora para la vida humana en situaciones de embarazos difíciles, por ejemplo, y en otras situaciones de necesidad. Programa tras programa hemos estado mostrando diferentes profesiones en las que se defiende la vida en Argentina. Así que tú que nos escuchas, que estás en tu casa, comprométete también a defender desde tu vocación, desde tu profesión, a luchar por la vida. Esta obra de teatro, estas manifestaciones de arte que impulsan valores Provida, pues también las puedes hacer desde tu país. Así que adelante, el que tenga alguna inquietud por ese lado, pues hagámoslo. Por otro lado, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada viene impulsando nuevos proyectos para ayudar al pueblo de Siria y garantizar la supervivencia de los cristianos en este país.
Con el objetivo de aliviar el sufrimiento de la población y garantizar la supervivencia de la cristiandad en Siria, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha impulsado 40 proyectos valorados en 3 millones de euros. Estos se suman a los más de 3.600.000 que donó en los primeros meses de 2018. Esta importante iniciativa se debe a la situación crítica de los cristianos en Siria y los demás habitantes de este país, duramente golpeado por la guerra. El conflicto en Siria ya lleva más de 7 años y pese a que el Estado Islámico ha sido prácticamente derrotado, todavía continúan los enfrentamientos en la periferia de la capital, Damasco, y en las fronteras con Turquía e Israel. Por ese motivo, Ayuda a la Iglesia Necesitada destinará 2 millones de euros a proyectos asistenciales en favor del pueblo sirio, quienes además de sufrir las consecuencias de 7 años de guerra, deben soportar los efectos de las sanciones económicas internacionales impuestas al régimen de Bashar al-Assad por crímenes de guerra. Las ayudas proporcionadas por la Fundación Pontificia beneficiarán también a las diferentes denominaciones cristianas y suponen la distribución de víveres a los refugiados de las diferentes diócesis, infraestructura para el acceso a la energía eléctrica, asistencia médica y ayuda a las familias necesitadas. Y el arzobispo de Bamberg, en Alemania, elaboró un decálogo para motociclistas que ha sido publicado en el sitio web de su arquidiócesis y que puede ser de mucha utilidad. Con ocasión de la tradicional peregrinación que se realiza el 13 de julio de cada año durante el Heinrich Fest o la fiesta de San Enrique, el arzobispo de Bamberg, Alemania, Monseñor Ludwig Schick, elaboró un conjunto de principios para aquellos que habitualmente se trasladan en motocicleta, de manera que quienes los sigan puedan ir bendecidos. Estos son los mandamientos del motociclista. Primero, no tendrás otros dioses, así que tu moto no debe convertirse en tu Dios, al que le sacrifiques todo tu dinero, tu tiempo y tus relaciones. Segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y también sobre tu moto. Cuídate y cuida a tu prójimo cuando vayas en motocicleta. Tercero, antes de encender la moto, enciende la mente, maneja con inteligencia. Cuarto, recuerda, los últimos serán los primeros. No es una vergüenza que los otros sean más veloces. Es mejor llegar último que ser el primero en caer en el camino. Quinto, no manejes más rápido de lo que tu ángel custodio puede volar. Sexto, esfuérzate para ser llamado caballero del camino. Séptimo, haz parte de las alegrías y las penas de tus compañeros de viaje. Octavo, cuando vayas en moto, no olvides que tus seres queridos te esperan en casa. Noveno, todo cae bajo la bendición de Dios. Pídela antes de cada viaje. Una vez al año es muy poco. Y décimo, busca siempre retornar a casa, como saliste de ella. Es increíble todas las virtudes que uno puede cultivar cuando está al volante de un vehículo y nada menos que una moto, como nos recuerda este simpático y muy útil decálogo de este obispo. Y luego de que Francia se llevara la Copa del Mundo en el Mundial Rusia 2018, un arzobispo francés que llegó a ser árbitro de la Liga Francesa compartió algunas de las lecciones que nos dejó el certamen más importante del fútbol. El Mundial de Fútbol Rusia 2018 llegó a su fin el domingo 15 de julio y tuvo como campeón por segunda vez en su historia a la selección francesa. Precisamente desde Francia, el arzobispo de Rouen, Monseñor Dominique Lebrun, habló en una entrevista sobre las lecciones que nos dejó el torneo más importante del fútbol. De acuerdo al prelado, este deporte es una actividad que pide a los jugadores dar todo en el campo de juego y a su vez exige gratuidad, pese a que se inviertan millones de dólares en los jugadores profesionales. El arzobispo también agregó que este deporte suscita sentimientos de pertenencia y participación muy fuertes en nosotros, tocándonos el corazón y llenándonos de emociones. Monseñor Dominique Lebrun, quien durante 13 años fue árbitro en la Liga Francesa, manifestó que el fútbol puede ser una escuela de vida muy profunda que nos enseña y nos cuestiona si somos capaces de ser adversarios sin violencia para construir juntos un juego bello.
Qué bonito para los católicos ver nuestra fe en modo fútbol o en modo deporte, como lo vimos recientemente en este gran certamen, donde esa señal de la cruz o esa bandera de la parroquia con ese futbolista croata justamente ahí entre los que estaban siendo premiados con la medalla de plata. Ver nuestra fe nos recuerda que tenemos que llevar nuestra fe a todo lo que hacemos. Grandes momentos que nos dejó el Mundial de Fútbol, pero bueno, tenemos que seguirlos haciendo cotidianamente. Nosotros también, de pronto andando con nuestro rosario, mostrando nuestra fe en público sin tener miedo. Bueno amigos, es todo por hoy. Qué gusto que hayan estado en EWTN Noticias. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, y ahí pueden encontrar más información de la Iglesia y el mundo. Gracias por estar con nosotros, cuentan con nuestras oraciones y que Dios los bendiga.